Hace poco, un colega periodista católico con el que no siempre estoy de acuerdo, tenemos diferencias en la evaluación de la situación actual de la Iglesia. Sin embargo, en muchas cosas no solamente coincido, sino que admiro su visión, ¿no? Su profundidad y su profesionalismo. Y recientemente tuvo una reflexión que quiero compartir con ustedes porque realmente me pareció uno de esos grandes argumentos para que nosotros comprendamos por qué el sufrimiento no tiene que ser una razón para no creer en Dios. Y el misterio del sufrimiento, recordemos, hermanos, en más de una ocasión ustedes pueden ver sufrimiento y ateísmo. Estos temas los pueden buscar en preguntasdefe.com, en la página web preguntasdefe.com, porque he dedicado puntos de vista hace muchos tiempos a este problema, a esta paradoja de por qué hay tanta gente atea que dice yo soy atea porque hay un tema que no tiene lógica. Si Dios de verdad es omnipotente, 1, y 2, es bueno, ¿por qué permite el mal? Y existen muchas explicaciones desde el tema de la libertad humana, cómo esa libertad está herida y es el hombre el gran creador de estos sufrimientos porque Dios respeta su libertad. Pero al final el misterio del mal no puede ser resuelto simplemente con explicaciones apologéticas. Ayudan, y yo las he dado, pero sigue habiendo un componente de misterio. ¿Y a qué viene esta reflexión? Y este misterio lleva a que muchas personas digan, no puedo creer en Dios. Y sobre todo los que han sido testigos de un sufrimiento que no pueden explicar. El famoso fundador de la cadena CNN y de la productora de cine y de televisión Ted Turner, es un agnóstico que tiene muy poca simpatía al cristianismo. Pero él cuenta que él de pequeño creció educado como cristiano bautista y que de pequeño tenía una gran devoción a Jesús y a anunciar el cristianismo y estaba completamente seguro de que él iba a ser un misionero y toda su vida estaba dirigida a ser misionero. Desde muy jovencito conocía la Biblia, la leyó de ida y de vuelta varias veces, podía citarla de memoria, hasta que su hermana mayor se enferma de cáncer, hacen todo lo posible para salvarla y se muere. Desde ese momento, él se convence de que si Dios existe, es cruel y que antes de pensar en un Dios que es cruel, prefiere no creer. Y eso define su vida y termina siendo este multimillonario, famoso, gran productor de cine, productor de la cadena CNN, gran liberal y marcadamente antirreligioso. Entonces, todo esto viene a raíz de que a este amigo le tocó ir a cubrir a un pueblo en el norte de Italia que se llama Lucca. ¿Y por qué este pueblo es importante? Porque es uno de los últimos reductos donde los nazis se mantuvieron por un tiempo antes de tener que salir de Italia, y cuando se retiran de Roma y muere Mussolini, Italia se suma a los aliados, o sea, deja de ser parte del eje y en consecuencia para los alemanes Italia se vuelve un enemigo, ¿no? Y una de las rarezas de Lucca es que en este pueblo, entre el 44 y el 45, los alemanes matan a mucha gente, matan a los partisanos, pero matan especialmente, y estamos hablando de un pueblo que tenía entonces unos 80.000 habitantes, o sea, no es pequeñísimo, pero tampoco es muy grande, termina matando una cantidad extraordinaria de 28 sacerdotes. 28 sacerdotes asesinados. ¿Por qué? Por esconder judíos, por salvar judíos y tratar de salvar judíos.
probablemente el sacerdote más emblemático de todos estos, y por si acaso están en proceso de beatificación, ¿no? Este sacerdote, el más joven de ellos, era un curita que tenía poquito tiempo de ordenado y que se llamaba Aldo May, de 32 años. Y lo fusilaron el 4 de agosto de 1944, lo habían arrestado el 2 de agosto y lo habían arrestado acusándolo de haber protegido a un judío, de haber protegido y no querer denunciar a los partisanos y de tener una radio para evitar recibir la comunicación de los norteamericanos que ya estaban llegando y de las nuevas autoridades que eran antinazis en Roma. Los nazis prohibieron que la gente tuviera radios. A él le encontraron una radio escondida. Y antes de morir, cuando envió el breviario, no le dejaron celebrar misa, no le dejaron recibir la atención de un sacerdote, o no le dejaron recibir la unción de los enfermos, la extrema unción, la confesión, nada. Hicieron la crueldad, ¿no? Que muera angustiado por si había cometido pecado. Lamentablemente, para los nazis, era una figura ejemplar este curita, que además ni siquiera era una gran figura, ¿no? Era un curita tímido, muy tímido, además de fisonomía especialmente clásica, digamos, intelectual, reservada, muy pálido, pelo negro, silencioso, discreto, de anteojos. Pero en su breviario, cuando lo deja para que se lo entreguen a sus familiares, logra pasar un papelito donde revela que las 3 razones por las cuales lo condenan a muerte, las 3 son verdaderas, y que de la única que se avergüenza es de la tercera, porque tener una radio probablemente haya sido, hace broma de sí mismo. Por la tercera que me maten, pues es una tontera por tener una radio, ¿no? Yo efectivamente tuve una radio, y lo peor de todo es que nunca la pude hacer funcionar, ¿no? O sea, tenía la radio, nunca pude escuchar nada. Entonces, haciendo broma de él mismo. Y la muerte de toda esta gente buena por manos de un hombre malo, de hombres malos, como eran los nazis, llevó a que mucha gente en Lucas se preguntara: ¿por qué Dios permite esto? Si estos hombres son buenísimos y estos perversos se salen con la suya. Y aquí es donde este colega dice: yo lo que vi en Italia es la reacción de uno de mis profesores. Antes de ser periodista, este colega estudió para ser sacerdote. Nunca completó los estudios, finalmente terminó optando por la vida periodística, ¿no? Pero él dice que yo tenía un profesor que le tocó enseñar en el curso de ética el problema del mal, que les he comentado, por qué Dios es bueno. Y lo curioso es que este profesor enseñó el problema del mal, el problema, el desafío, y cómo solamente la fe de que Jesucristo sufre con nosotros es la única que lo puede explicar. Los filósofos no van a encontrar ningún desafío porque efectivamente, a los ojos del mundo, este Dios o no existe, y no porque no puede ser omnipresente, no tiene el control de la historia, no tiene el poder para intervenir en la historia, o es perverso. Le gusta ver sufrir a los niños que mueren de hambre. Le gusta ver sufrir a los inocentes que nunca encuentran justicia. Pero la fe justamente revela que Jesucristo pasó por este horror de la pasión para solidarizarse con nosotros, para ser uno de nosotros. Pero lo más interesante es este giro que este colega mío dice que para él fue determinante, para que como a pesar de haber abandonado el sacerdocio y de haber optado por un periodismo más de izquierda, nunca se alejó de la fe, ni de la creencia, ni de la práctica. ¿Y por qué? Porque cuando este profesor, este sacerdote suyo, profesor, abordó el tema
del mal dijo, bueno, hemos hablado del misterio del mal, pero no hemos hablado del misterio del bien. Y los alumnos se confundieron y dijo, ¿por qué? ¿Cuál es el misterio del bien? Porque él dice, ¿por qué en un universo tan herido por el mal y donde todos hemos nacido con una propensión a pecar, a hacer daño, a hacer sufrir al otro, cómo explicamos a aquellos que están dispuestos a dar su vida con heroísmo por el bien? Muy bien, no podemos explicar por qué hay este mal, pero ¿por qué el bien? ¿Por qué el heroísmo, el bien? ¿Por qué personas como San Maximiliano Kolbe, que dice, no maten, él es un padre de familia, yo me intercambio por él, soy sacerdote, me intercambio por él? Y por si acaso, en Auschwitz los nazis aceptan el sacrificio de este sacerdote porque era sacerdote. O sea, San Maximiliano Kolbe, él dice, yo soy sacerdote, justamente porque los sacerdotes tenían más valor, entre comillas, para los nazis, ¿no? Entonces, ¿por qué alguien tiene ese acto de heroísmo y muere una muerte tan terrible de hambre y de sed? ¿Por qué este sacerdote sabe que las probabilidades de que termine siendo fusilado son altísimas, pero decide, primero voy a hacer el bien, voy a proteger a un judío? Y ojo, no es que la población fuera enemiga de proteger a los judíos. En Luca, la población en general salvó muchos judíos. Entonces, este sacerdote pudo decir, mira, yo soy joven, tengo 32 años, pocos años de ordenado, puedo hacer mucho bien en el futuro, no tengo que meterme en líos, no voy a ser un cobarde, pero no tengo por qué ir a meterme en líos. Pero ¿de dónde viene ese heroísmo? Entonces, ¿por qué? ¿Qué motiva a estas personas a ir completamente en contra de la dirección en la que van no solamente las personas malas, sino las personas normales? Yo soy bueno, sí, no tengo ningún problema, pero no quiero meterme en problemas. ¿Y cuál es la conclusión de este colega? Él dice, este profesor nos convenció de que probablemente un argumento que pueda ayudar a aquellos que de verdad se angustian ante el misterio del mal es señalarles el misterio del bien. ¿Por qué existen estas personas dispuestas a entregar su vida de manera heroica, incluso por gente que no conoce, incluso a costa de sacrificios enormes? No solamente la muerte, sino la tortura, el mal nombre. Y en consecuencia, vemos que Dios puede permanecer callado en medio de este sufrimiento y en medio de las personas que lo acusan de no hacer nada, pero a través de las obras buenas, de los héroes y de los santos, y de las obras buenas tuyas y mías, hermanito, hermanita, esos pequeños actos heroicos, podemos dar un testimonio que permita a aquellos sobrellevados por el mal a descubrir también el misterio del bien. Que tengas un buen día.